Ahora, yo creo que la parte importante sería por qué tenemos que darle dinero, como era en antaño, a una empresa estatal. Y recordamos que se debe al mal manejo, como está, me parece ahora ya dado, de las autoridades que han estado llevando a cabo, dirigiendo en este caso a Petroperú. ¿Qué significa? Nosotros estamos con el economista Yair Alvarado, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Alvarado, y bienvenido a Exitosa. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero, ¿qué significa que Petroperú, una empresa, una de las más importantes empresas estatales, creo que la más importante empresa estatal del país, necesite 4.000 millones de soles para poder sobrevivir y no es la única vez que le inyecta dinero el Ejecutivo? Sí, habría que ver específicamente, como bien usted lo ha mencionado, el caso de que se suene como a un salvavidas. Y el dinero, hay que tenerlo claro, es un dinero de todos los peruanos. Es un dinero presupuestado para este año 2022 y, como usted mencionó, son 4.000 millones de soles. Ahora, yo creo que la parte importante sería por qué tenemos que darle dinero, como era en antaño, a una empresa estatal. Y recordamos que se debe al mal manejo, como está, me parece ahora ya dado, de las autoridades que han estado llevando a cabo, dirigiendo en este caso a Petroperú. Como en este caso ya habían mencionado, había sido el señor Hugo Chávez. Es decir, usted me está diciendo desde que hace mucho tiempo nosotros como peruanos no le teníamos que inyectar dinero, dar dinero, sustentar los malos manejos de Petroperú, no teníamos que darle dinero, Petroperú se sustentaba solo. ¿Hace cuánto tiempo que no le teníamos que dar dinero a Petroperú? Petroperú ha estado siendo manejado con todo lo que se puede criticar ahora de Talara y estas malas inversiones, que uno no está exento de ello porque hay nuevos combustibles. Ha estado llevando un régimen adecuado dentro de lo que se puede mencionar. Pero llama la atención, y habría que ver el por qué, es que ya el mes pasado, en septiembre, la clasificadora Fitch nos había dado prácticamente como bonos basura. Es decir, que Petroperú no es una entidad de respeto ahora. Por lo tanto, nadie nos quiere dar un crédito de mediano o largo plazo. Eso es lo que ha originado que el gobierno, con la finalidad, y ahí va la parte importante, de crear un falso apoyo, porque una empresa se apoya por el propio manejo, no por lo que el gobierno le pueda brindar o inyectar. Entonces, el mundo ve ese mal manejo y la clasificadora Fitch nos ha dicho 2 veces consecutivas que nos ha reafirmado en este tipo de caída en el riesgo, es decir, somos un país más riesgoso justamente por el mal manejo que tenemos. Y esa es la clasificación de ser bonos basura. Si no damos confianza ante el mundo, va a encarecer y habrá menos personas que quieran invertir en el Perú. El proveedor querrá que le pague, y eso es lo que ha originado, como hemos visto en este caso en el reportaje, que no nos quieren vender el crudo, por dar de otra manera. Querrán un pago, una garantía. Y como el mismo gobierno lo ha reconocido, tiene 32 millones de dólares en caja, es muy poco para cualquier proveedor, y es por eso que se ha visto en la necesidad de poder inyectar mucho más efectivo, 500 millones por un lado, 4.000 millones por el lado de capital, con la finalidad de poder dar cierta estabilidad. Pero a mí me parece que es el manejo de la empresa, es decir, la incertidumbre que genera el verdadero problema. Exitosa. Bueno, entonces usted me está diciendo de que este problema de Petroperú, la falta de confianza, la falta de generar sus propios recursos, no se arrastra desde Talara y la idea de Ollanta Humala de hacer este elefante blanco, sino que se ha empeorado y ya no se puede sostener a partir de este gobierno. La incertidumbre, los malos manejos, la corrupción, todo ha explotado en este gobierno.
Digamos que se ha incrementado, porque hay que tener una cosa muy importante, y cuando yo mencionaba era la incertidumbre, es decir, la incertidumbre política que afecta a la parte económica viene desde los últimos años, eso es claro, pero creo que se ha perdido la meritocracia, que es algo que se ha acrecentado más con este gobierno. Ahora, hay que tener clara la diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es algo que cualquier inversionista puede asumir y dice, yo voy a invertir en el Perú, hay un riesgo de inversión por tasa de interés y uno podría de alguna manera saber a qué tipo de riesgo me estoy enfrentando. La incertidumbre es no saber a qué me enfrento, como está ocurriendo ahora. Ahora hay que quedar claros, este incremento no hay que decir que se debe solo al gobierno, no, hay variables exógenas muy importantes, ya las conocemos, la salida de la pandemia, el desabastecimiento, el cierre de puertos, ¿no? La inflación mundial, todo esto afecta, sino que si bien es cierto, son variables que el Perú no puede manejar, hay que tomar mano a aquellas variables internas que nosotros sí podemos atenuar, disminuir. Eso me parece que es una cosa ya más interna, más nuestra. Muy bien, entonces lo que ha pasado aquí es que la incertidumbre, por un lado, nos ha jugado pues sumamente en contra y eso lo sabemos, y también los factores externos. Se necesita que el Estado le tire un salvavidas a Petroperú, pero ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuántas veces más? ¿Cuándo Petroperú va a comenzar a trabajar bien? ¿O es que está en un hueco que cada vez va a hacerse más grande, un forado que va a necesitar más y más y más plata? Exacto, y es eso justamente lo que creo que el Perú reclama en cuanto a las autoridades, es decir, que no sea una entidad en la cual solamente se le tenga que dar dinero, sino que sea rentable. Por ejemplo, acá no olvidemos la parte, uno podría decir, no, no es así, pero por ejemplo sabemos que el caso de Chile, que no es un país que produce petróleo, y nosotros por lo menos producimos petróleo, se encuentra más lejano, ya que si compra crudo, llevar a Valparaíso, por decir el petróleo, sería más costoso. ¿Por qué la gasolina es más barata en Chile que en el Perú? Y nos queda claro que en el procesamiento, en la parte de aditivos, no hablamos de productividad dentro de la empresa. Por eso es que el combustible en el Perú es uno de los más caros que hay en Latinoamérica. Entonces, ese es el problema que tenemos. Hay que exigir que esas empresas, como usted bien lo menciona, sean productivas, sean eficientes. Y no solamente, digamos, en ese traslado que tenga, se cargue todo ese peso o ese precio, ese costo al consumidor final, que en este momento de inflación, por ser un bien muy sensible el combustible, solo generaría esa espiral inflacionaria que nadie quiere y que a la larga va a ocasionar un incremento cada vez más constante de la inflación, que ya la tenemos alta, aunque en algo controlada por el Banco Central, que ya nos ha pronosticado que el próximo año, en el tercer trimestre, esto se va a poner a niveles normales. Pero este tipo de medidas generan mayores, digamos, incertidumbre, como se dice. No sabemos cómo poder manejar bien, y eso es un tema ya de nivel estatal. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Yair Alvarado, economista, que nos ayuda a entender esta propuesta, esta ya norma, esta acción que ya ha tomado el Ejecutivo. Muchas gracias por estar aquí.